Era una tarde como cualquier otra cuando mi vida cambió por completo. El sol se ponía detrás de las montañas y me encontraba en el jardín de casa, como siempre, regando las plantas que Ana y yo habíamos cuidado juntos. Lo hacía a menudo. Había algo relajante en ver cómo todo crecía, cómo las semillas que plantamos años atrás comenzaban a florecer, a convertirse en algo más grande y más bonito. Pensaba en esas plantas como en mi relación con Ana, algo que habíamos sembrado con amor, cuidado y esfuerzo. Pero esa tarde, algo en el aire se sentía extraño. Mientras regaba, escuché un coche estacionarse en la entrada y al mirar, vi que era Ana, que acababa de llegar. Normalmente, se sentaba a descansar un rato antes de entrar, pero esa tarde, no. Salió del coche de manera apresurada, algo que rara vez hacía, y se dirigió rápidamente hacia la puerta sin dirigirme una sola palabra. Su prisa me desconcertó. ¿Estaba cansada, agobiada, o había algo más? Decidí no preguntar en ese momento, pensando que solo era una de esas noches en que cada uno necesita un poco de espacio. Sin embargo, al rato, comencé a notar más detalles que me desconcertaban. La luz de la cocina estaba encendida, y cuando entré a buscarla, no estaba allí. ¿Dónde podía estar? Escuché el sonido del teléfono sonar desde el otro lado de la casa. Mi primer impulso fue ignorarlo, pero algo en mi interior me dijo que algo no estaba bien. Casi sin darme cuenta, caminé hacia el salón y al llegar vi lo que me heló la sangre. Allí estaba, en medio del salón, con el teléfono en la mano, mirando algo en la pantalla, algo que rápidamente guardó al verme. Un gesto que no pasó desapercibido, un gesto que hacía tiempo que no veía en ella. Era como si intentara ocultar algo. Mi corazón latió más rápido. No lo entendía, ¿por qué esta actitud repentina, este cambio de comportamiento tan extraño? Decidí seguir mi instinto y esperar a que ella saliera de la habitación. Cuando finalmente lo hizo, la vi con los ojos brillosos, pero no de cansancio, sino de algo más. De preocupación, quizás. Me miró y, con una sonrisa nerviosa, dijo, «Perdona, no he podido contestar, estaba ocupada». La sonrisa era forzada. Era una mentira evidente, pero algo dentro de mí no quería enfrentarla. En lugar de confrontarla directamente, me quedé en silencio. Había algo en esa situación que no me permitía hablar. No sabía si quería oír la verdad. Esa noche, decidí irme a dormir temprano, pero mi mente no descansó. El silencio que compartimos en la cama me pesaba como una losa. ¿Qué había detrás de sus ojos? ¿Por qué ese comportamiento tan extraño? Quería saberlo, pero no quería arruinar todo con una simple pregunta. Al día siguiente, mientras desayunábamos, Ana estaba distraída, mirando su teléfono con frecuencia, como si estuviera esperando un mensaje que nunca llegaba. Las charlas que antes fluían con facilidad, ahora parecían cortadas por algo invisible. ¿Qué pasa, Ana? Le pregunté, intentando no sonar demasiado insistente. Ella levantó la cabeza, sorprendida, como si no hubiera oído la pregunta. ¿Qué pasa? Nada, solo que estoy pensando en el trabajo. Es todo, respondió, y rápidamente volvió a su teléfono. Algo en su tono, algo en su actitud, me dio la respuesta que no quería escuchar, algo estaba pasando, algo que no me estaba contando. No sabía si debería insistir, si debía presionar para descubrir qué había detrás de esa sonrisa nerviosa, de esos gestos escondidos. Pero una cosa estaba clara, no era solo el trabajo lo que la tenía tan absorbida. Decidí hacer algo que nunca había hecho, seguirla. No físicamente, claro, pero sí emocionalmente. Ese día, después de que salió de la casa, me quedé en el salón, observando a través de la ventana, sin que ella lo supiera, mientras se subía a su coche. Sin razón aparente, algo me decía que debía saber a dónde iba. La vi salir del barrio, tomar una dirección que no era la habitual,
y luego girar en una calle secundaria que me pareció extraña. Durante los siguientes minutos, mi mente empezó a llenarse de preguntas que no podía responder. ¿A dónde iba tan rápido, tan urgente? Cuando regresó horas más tarde, yo seguía allí, sentado en el sillón, sin haberme movido. Mi corazón latía con fuerza, y sentí un nudo en el estómago al verla entrar por la puerta. Ella no dijo nada, simplemente dejó las llaves en la mesa, como si nada hubiera pasado. Yo traté de hablar, de hacerle alguna pregunta, pero las palabras no salían de mi boca. Sentía que, si hablaba, todo podría derrumbarse. Entonces, mientras me levantaba para ir hacia ella, el teléfono de Ana sonó. Ella se giró rápidamente para mirarlo, y en su rostro pude ver una ligera incomodidad, algo que no me gustó. Sin embargo, esta vez no fue como otras veces, cuando ella simplemente contestaba. No. Esta vez, guardó el teléfono en su bolso de inmediato, y me miró con una expresión de sorpresa, como si no hubiera hecho nada fuera de lo común. En ese momento, supe que algo no estaba bien. Algo que no podía dejar pasar. El pensamiento recorrió mi mente como un rayo, ¿estaba siendo infiel? La idea me aterraba, pero al mismo tiempo, no podía ignorarla. ¿Era esa la razón de su comportamiento? ¿De su distancia? ¿De su ansiedad? Aquel teléfono, aquella mirada, todo parecía encajar, aunque no quería admitirlo. Pero no podía quedarme con la duda. Necesitaba saber la verdad. Y si eso significaba enfrentarla, entonces lo haría. Mi vida, mi paz, mi todo, dependían de descubrir lo que realmente estaba pasando. Lo que estaba por venir cambiaría todo. Los días siguientes fueron más difíciles de lo que hubiera imaginado. Ana y yo comenzamos a vivir en una especie de burbuja, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, pero sin hablar de lo que estaba sucediendo. Por mi parte, cada gesto, cada palabra, cada mirada parecía cargar un peso inmenso, y mientras ella seguía en su mundo, yo me sumergía más y más en el mío, buscando respuestas que no tenía. Un jueves por la mañana, cuando Ana ya se había ido al trabajo, decidí revisar algo que no había hecho antes, su computadora portátil. No era algo que considerara necesario, pero en ese momento, algo dentro de mí me empujaba a hacerlo. No estaba buscando nada específico, solo necesitaba entender qué estaba ocurriendo, de alguna forma, conseguir una pista, algo que me ayudara a ver las cosas con claridad. No me gustaba la idea de invadir su privacidad, pero en ese momento me sentía como si no tuviera otra opción. Si no lo hacía, las dudas seguirían nublando mi mente. Encendí la laptop y me encontré con la pantalla de inicio que ella siempre había utilizado. No pedí la contraseña, ya la conocía. Una vez dentro, me di cuenta de que no sabía exactamente por dónde empezar. Podía haber revisado el correo, las aplicaciones o incluso sus archivos recientes, pero algo me detuvo. ¿Realmente quería descubrir lo que estaba pasando? ¿Estaba preparado para saber la verdad? La pregunta me aterraba, pero ya era demasiado tarde para dar un paso atrás. Decidí empezar por revisar sus mensajes, ya que siempre solía dejarlos abiertos en la computadora. Después de unos segundos buscando, encontré lo que no quería ver. Ahí estaban, entre muchos otros, los mensajes con Carlos, el tipo que había sido su amigo durante tanto tiempo. El primero era de hacía unas semanas, y me congelé al ver la familiaridad de sus palabras. Te extraño, decía. Me costó leer más, pero no podía detenerme. Esos mensajes seguían, cada vez más personales, cada vez más íntimos. Había fotos, de esas que nadie muestra a su pareja si no están comprometidos en algo más allá de lo que uno puede llamar amistad. Me sentí como si el aire me faltara. Cada palabra era un golpe, cada imagen una daga en el pecho. ¿Por qué, Ana? ¿Por qué? Me preguntaba una y otra vez mientras miraba la pantalla. Mi cabeza no podía procesar lo que veía.
Esa relación, esa complicidad que compartíamos, esa confianza que pensaba que teníamos, se desmoronaba ante mis ojos. Estaba claro, había una traición, y no era algo reciente. Llevaba pasando meses, tal vez más. No sabía cuánto tiempo podía seguir ignorando las evidencias, pero no podía evitarlo. El miedo y el dolor se apoderaban de mí. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo reaccionaría al confrontarla? ¿Estaba listo para escuchar la verdad de sus labios? Esa tarde, Ana llegó a casa más tarde de lo habitual. Su rostro, al igual que la primera vez que noté que algo no estaba bien, mostraba una extraña mezcla de nerviosismo y cansancio. Aunque intentó mantener la compostura, era evidente que algo no estaba en su lugar. Como si todo lo que había estado evitando ahora estuviera al borde de desbordarse. Estaba en la sala, mirando el televisor, pero en realidad ni siquiera veía lo que estaba en pantalla. Mi mente seguía recorriendo las imágenes que había visto esa mañana en su computadora. Escuché sus pasos acercándose, y cuando me miró, me dio una sonrisa que intentaba ser natural, pero que se notaba forzada. Ana me dijo que había tenido un día largo en el trabajo y que estaba cansada, lo cual era cierto. Pero no era eso lo que me preocupaba. Lo que me inquietaba era todo lo que había descubierto. No le dije nada. Simplemente dejé que la noche pasara, como si nada estuviera ocurriendo. Era incapaz de preguntarle, incapaz de enfrentarla, aunque en el fondo sabía que debía hacerlo. ¿Qué sentido tendría seguir con esta mentira? Pero no me atrevía. No quería que la respuesta que ya conocía fuera confirmada por sus palabras. Así que me quedé en silencio, dejando que el tiempo continuara corriendo, sintiendo que todo lo que había construido con ella, toda la vida que habíamos compartido, se desmoronaba poco a poco, como un castillo de arena con cada ola que llegaba. La tensión en la casa era palpable. Ana, como siempre, intentaba mantener la normalidad, pero todo había cambiado. No podíamos fingir que todo estaba bien. Los días siguientes fueron una serie de encuentros fugaces, conversaciones vacías, silencios pesados. A veces me miraba con los ojos llenos de culpa, como si quisiera confesar algo, pero no decía nada. Y yo tampoco decía nada. Estaba atrapado entre la necesidad de saber la verdad y el miedo a escucharla. Finalmente, fue la tarde del viernes cuando decidí que ya no podía más. Necesitaba saber lo que estaba pasando, no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Cuando Ana llegó a casa, le pedí que habláramos. Fue lo más difícil que he hecho en mucho tiempo, pero ya no podía seguir ignorando lo evidente. La miré a los ojos, buscando alguna señal de arrepentimiento, de verdad. Le pedí que me dijera la verdad, que me contara qué estaba pasando entre ella y Carlos. Al principio, trató de evadir la pregunta. Me dijo que solo eran amigos, que no era nada serio, que no tenía por qué preocuparme. Pero esa respuesta, esa mentira, solo hizo que mi enojo creciera más. Le insistí, le pedí que no me mintiera, que no tratara de ocultarme la verdad. Fue entonces cuando se quebró. Su rostro, que hasta ese momento había estado tenso, se relajó y vi cómo las lágrimas empezaban a caer de sus ojos. Lo siento, me dijo, pero no sé cómo explicarlo. Fue un error. Fue una necesidad que no supe manejar. Sus palabras me golpearon como un puño. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había llegado a traicionarme de esa manera? Las lágrimas de Ana no cambiaron nada. No podía dejar de pensar en todo lo que había perdido, en todo lo que habíamos construido juntos. ¿Qué sentido tenía seguir con esta mentira? ¿Por qué no me había contado antes? Mi cabeza estaba a punto de estallar, pero traté de mantener la calma. Sabía que no podía permitir que todo se desmoronara sin entender lo que realmente había pasado. Pero lo único que entendía era que, a partir de ese momento, nada sería igual. Mi mundo,
nuestra vida, nuestra familia, se había roto en 1000 pedazos. El aire en la casa estaba cargado de una tensión que no podía ignorarse. Ana había reconocido lo que había hecho, pero las palabras de arrepentimiento no eran suficientes para calmar el huracán de emociones que recorría mi cuerpo. No podía dejar de pensar en todas las veces que me había mirado a los ojos y me había dicho que todo estaba bien, que no había nada de qué preocuparme. Ahora, esas mismas palabras me sonaban vacías. Nada de lo que había hecho o dicho durante años parecía real. Todo lo que creía saber sobre nuestra relación se desmoronaba frente a mí, como un edificio que se derrumba sin previo aviso. La noche se volvió más pesada a medida que el silencio invadía cada rincón de la casa. No podía mirarla sin sentir que todo lo que habíamos compartido había perdido su valor. No sabía si el dolor venía del hecho de que ella me había traicionado o de la manera en que lo había hecho, con tanta frialdad, con tanta distancia, como si no importara en absoluto. Nos miramos en silencio durante lo que parecieron horas. Yo esperaba que ella dijera algo más, algo que realmente me hiciera entender por qué había sucedido todo esto, pero no dijo nada. Mi mente estaba saturada de preguntas, de recuerdos, de dudas que no dejaban de girar. Finalmente, no pude más. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana, mirando las luces de la calle, la oscuridad que se cernía sobre todo. Escuchar el sonido de mi respiración en el aire denso de la habitación me hizo darme cuenta de lo sola que me sentía en ese momento. Era como si, a pesar de que estábamos en la misma habitación, estuviera completamente aislado de ella. Sin mirarla, le pregunté, con voz temblorosa, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué fue lo que te llevó a hacer esto? Ana no contestó de inmediato. La pude ver a través del reflejo en el cristal de la ventana, sus manos temblando ligeramente, su respiración rápida, como si estuviera buscando las palabras adecuadas, pero no las encontraba. Por fin, rompió el silencio. No lo sé, Andrés. No lo sé. Solo sucedió. Su voz era suave, casi inaudible, pero había algo en sus palabras que me hizo darme cuenta de la magnitud de lo que estaba diciendo. No lo sabía. No sabía por qué lo había hecho. ¿Cómo podía no saberlo? ¿Cómo podía no entender el daño que me había causado? Me giré hacia ella, esta vez enfrentándola directamente. No podía seguir escuchando esas excusas vacías. ¿No sabes por qué? Claro que sabes. Ana, llevamos años juntos. Hemos compartido todo, y tú me haces esto, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no hablaste conmigo? Mi voz se fue elevando a medida que las palabras salían de mi boca, como si una parte de mí necesitara liberarse, desahogarse. Pero, en el fondo, sabía que nada de lo que decía podría cambiar lo que había sucedido. Nada podía revertir lo que había hecho. Lo siento, Andrés. Lo siento de verdad, dijo ella, con los ojos brillando por las lágrimas que comenzaban a caer. Pero esas lágrimas no eran suficientes. Sabía que no serían suficientes. Te juro que no fue mi intención hacerte daño. No quería que llegara a esto. Lo que pasa es que, hizo una pausa, como si intentara encontrar las palabras correctas, pero ninguna parecía adecuada. Lo que pasa es que, ya no sabía cómo decírtelo. Tenía miedo de perderte, pero lo estaba haciendo. Sus palabras me hicieron sentir aún más impotente. ¿Perderme? Había sido yo quien había sido engañado, no al revés. Perderme, es en serio, después de todo lo que hemos pasado juntos, pensaste que la mejor manera de manejarlo era engañarme y ocultarme la verdad, ¿pensaste que yo no me daría cuenta? Mi voz se quebró un poco al decirlo. Sentía que cada palabra que salía de mi boca se clavaba como un cuchillo. Ana dio un paso hacia mí, intentando acercarse, pero me aparté rápidamente. No quería que se acercara, no en ese momento. No me toques, Ana. No me toques. Las palabras salieron de mi boca con furia, pero,
al mismo tiempo, con una tristeza tan profunda que casi me hizo sentir culpable. No sé si voy a poder perdonarte. No sé si alguna vez podremos superar esto. Ella intentó hablar, pero esta vez me detuve antes de que pudiera decir algo. ¿Qué más hay, Ana? ¿Qué más me estás ocultando? ¿Qué más he estado ignorando durante todo este tiempo? Me acerqué a ella, pero no lo hice con el deseo de acercarme a ella, sino con la necesidad de saber la verdad completa, la verdad que había estado evadiendo. No hay nada más, dijo, casi en un susurro, pero su rostro no expresaba convicción. Solo fue eso. Solo Carlos. Pero te prometo que terminó. Algo en su voz me hizo dudar, no en lo que decía, sino en lo que no estaba diciendo. ¿Terminó? ¿Cuánto tiempo más iba a durar esto? ¿Lo hubiera seguido haciendo si no me hubiera enterado? La ira se desbordó nuevamente. No puedo creer que hayas jugado conmigo de esta manera, ¿no podías haberme hablado antes, no pensaste en mí, en nosotros? Ella se echó a llorar de nuevo, pero sus lágrimas no me conmovieron. No en ese momento. No podía dejar de pensar en lo que había perdido, en lo que estábamos perdiendo. La mujer con la que había compartido mis sueños, mis días, mis esperanzas, ahora me estaba diciendo que había estado con otro hombre durante tanto tiempo. El dolor que sentía no tenía comparación. La tristeza se transformaba en rabia, y la rabia en impotencia. Esto no es solo sobre lo que pasó entre tú y él, le dije, mi voz más baja, pero firme. Es sobre la mentira, sobre la traición. Es sobre todo lo que no me dijiste, todo lo que ocultaste. Es sobre cómo nunca me diste la oportunidad de salvar lo que teníamos. Ana me miró con esos ojos llenos de arrepentimiento, pero yo ya no podía ver la mujer que conocí, la mujer que amaba. Estaba tan perdida en el dolor que no podía reconocerla. No sé si podremos superar esto, Ana. No sé si podamos volver a ser los mismos. En ese momento, me di cuenta de que las palabras ya no importaban. Nada de lo que ella dijera iba a cambiar lo que sentía. La verdad había salido a la luz, y ya nada iba a ser igual. Todo lo que había conocido, todo lo que había considerado como seguro, ahora estaba roto. Y lo peor era que no sabía si tenía fuerzas suficientes para reconstruirlo. Pasaron los días y la casa se llenó de un silencio pesado. Cada vez que miraba a Ana, sentía como si estuviera mirando a una extraña, a alguien que ya no conocía. La cercanía, la intimidad, todo lo que había dado por sentado durante tanto tiempo, había desaparecido. No era solo la traición lo que me devastaba, sino la sensación de que, en algún momento, había perdido el control. Había confiado en ella de manera absoluta y ahora me enfrentaba a la cruda realidad de que todo había sido una mentira. Al principio, no supe qué hacer con la información que tenía. Estaba furioso, dolido, incapaz de pensar claramente. La idea de seguir viviendo bajo el mismo techo con ella me resultaba insoportable. No sabía si quería gritarle, pegarle, o simplemente irme para siempre. El dolor era tan grande que cualquier decisión parecía más acertada que quedarme en esa casa, en esa mentira. Pero algo dentro de mí me decía que no debía ceder a la furia. Si algo podía hacer, era tomar el control de la situación, recuperar algo de la dignidad que sentía que había perdido. Mi primer paso fue claro, necesitaba mantenerme sereno. A pesar de que me costaba, decidí no confrontarla nuevamente de inmediato. No quería que pensara que yo, en mi dolor y rabia, estaba dispuesto a destruir lo poco que quedaba. Pero eso no significaba que iba a quedarme de brazos cruzados. No, yo no iba a permitir que todo se quedara impune. Ana había roto algo que no se podía volver a reconstruir fácilmente, y yo estaba decidido a que ella lo sintiera en carne propia, de la misma manera que lo estaba sintiendo yo. Al día siguiente, cuando Ana salió a trabajar, tomé la decisión de actuar. No podía dejar que esta situación se alargara más sin hacer nada. Había muchas cosas en juego,
no solo el daño que me había causado a mí, sino también lo que significaba para nuestra vida, para nuestra estabilidad. Sabía que debía ser inteligente, que debía moverme con cautela para que no me viera venir, pero también sabía que la venganza era la única manera en la que sentiría que estaba recobrando el control. Me dirigí al centro de la ciudad, a una agencia de detectives privados. No estaba seguro de cómo funcionaban, ni de si lo que estaba a punto de hacer era correcto, pero sabía que necesitaba pruebas, pruebas irrefutables. Quería que Ana no solo sintiera mi dolor, sino que también fuera consciente de las consecuencias de sus actos. La mentira que había estado construyendo durante meses, si no años, no podía quedar sin respuesta. Cuando llegué a la agencia, un hombre de unos 50 años me recibió en la recepción. Me miró con una expresión neutral, casi como si ya hubiera visto todo tipo de historias rotas. Le expliqué brevemente lo que estaba pasando, sin entrar en detalles, pero suficiente para que entendiera lo que buscaba. Quiero que sigan a mi esposa. Quiero pruebas, lo que sea necesario. Y quiero saber si hay algo más de lo que me está ocultando. El detective asintió lentamente, tomando nota de cada palabra que decía, como si ya tuviera todo planeado en su mente. Entendido. Podemos hacerlo. Solo necesitamos unos días. Cuando salí de la agencia, sentí una mezcla extraña de alivio y ansiedad. Había tomado la decisión de buscar venganza, y aunque no me arrepentía, me invadía una sensación de inquietud. ¿Era eso lo que realmente necesitaba para sanar? Tal vez. Pero en ese momento, lo único que quería era cerrar ese capítulo de mi vida y mostrarle a Ana que las consecuencias de sus acciones no serían tan simples como ella pensaba. Durante los siguientes días, me sumergí en la rutina diaria, tratando de actuar con normalidad mientras el detective seguía a Ana. Era difícil mantener una fachada, pero lo conseguía. Cada vez que ella llegaba a casa, la observaba con detenimiento, buscando alguna señal de que estuviera preocupada o arrepentida, pero no veía nada. Ella seguía con su vida, como si nada hubiera cambiado. Yo, en cambio, estaba cada vez más hundido en la desesperación, esperando el momento en que el detective me trajera las pruebas que necesitaba para que todo esto llegara a su fin. Finalmente, después de una semana, recibí una llamada del detective. Tenemos todo lo que necesitamos, me dijo en un tono frío, profesional. Puedo entregarte las fotos y los informes esta misma tarde. Mi corazón dio un vuelco. El momento había llegado. Aquellas semanas de incertidumbre, de dolor y espera, finalmente llegarían a su fin. A las 3 de la tarde, me encontré con el detective en un café. Me entregó un sobre grueso, que contenía fotografías, registros y detalles sobre los encuentros de Ana con Carlos. Las fotos mostraban a Ana saliendo de un hotel con él, tomados de la mano, caminando juntos como si fueran una pareja normal. Mi estómago se revolvió al verlas. No podía creer lo que veía. La imagen de Ana, la mujer que había sido mi compañera, mi amiga, mi esposa, ahora parecía irreconocible. Las pruebas estaban ahí, claras como el agua. No había forma de que ella pudiera negarlo. No había manera de que pudiera seguir ocultando la verdad. El detective me dio un par de palabras más, pero yo ya no lo escuchaba. Mi mente estaba ocupada en cómo iba a hacerle saber todo lo que había descubierto. Pensé en confrontarla de inmediato, en mostrarle las fotos y verla reaccionar, pero algo me decía que debía esperar, que debía elegir el momento adecuado para darle el golpe final. Después de todo, lo que había hecho era una traición monumental, y quería que ella supiera que la venganza no sería rápida, sino meticulosamente planificada. Esa misma noche, cuando Ana llegó a casa, me encontró sentado en la sala, con el sobre la mesa frente a mí. La miré fijamente. No le dije nada de inmediato. Ella me observó con una expresión de incertidumbre, como si supiera que algo no iba bien. Finalmente, rompí el silencio.
Creo que ha llegado el momento de que hablemos, le dije, manteniendo la calma. Creo que es hora de que me digas la verdad, toda la verdad. Ana me miró, sorprendida, pero no dijo nada. No sabía si estaba esperando que la acusara o si pensaba que yo había perdido la paciencia. Pero en ese momento, ya no tenía ganas de discutir. No había más espacio para las mentiras. Cuando vio que no respondía, empecé a sacar las fotos del sobre, mostrándole cada una de ellas, una por una. Las fotos no dejaban lugar a dudas. Ana se quedó paralizada, sin palabras. No podía mirarme a los ojos. Sabía lo que había hecho, y las pruebas estaban ahí frente a ella, claras e innegables. Ana no dijo una sola palabra mientras observaba las fotos que tenía delante. El silencio entre nosotros era pesado, insoportable. Podía ver cómo sus manos comenzaban a temblar ligeramente, sus ojos parpadeaban sin cesar, incapaces de sostener la mirada que yo le mantenía fija, como si esperara que me diera una respuesta que ya sabía que no podría dar. No pude evitar notar cómo sus labios se tensaban, como si estuviera buscando la manera de excusarse, de justificarse. Pero no podía seguir ignorando lo que había hecho, no podía permitir que usara más palabras vacías. Ya había tenido suficiente de sus mentiras. Al final, fue ella quien rompió el silencio, pero sus palabras no fueron las que esperaba. Lo siento mucho, Andrés. Lo siento más de lo que puedes imaginar, pero, no sé por qué lo hice. Te juro que no fue planeado. Nunca quise hacerte daño. Tú eres mi vida. Su voz era débil, quebrada, como si las palabras no pudieran salir con la misma facilidad con la que lo hacía normalmente. En ese momento, no supe si sentir lástima por ella o si la furia que llevaba dentro debía seguir dominándome. Todo en su tono me decía que sentía arrepentimiento, pero yo ya no podía confiar en nada de lo que decía. Yo no sabía qué responder. Estaba tan abrumado por el dolor que no sabía si la quería escuchar, si quería que se explicara o si ya estaba tan roto por dentro que solo deseaba que todo terminara. Tomé aire y, con la voz lo más tranquila que pude, le dije, no sé si quiero oír tus disculpas, Ana. Ya no confío en ti. Lo que has hecho no se puede arreglar con palabras. No me importa cuán arrepentida estés. Lo que hiciste fue una traición que no tiene justificación. Ella me miró con una tristeza profunda en los ojos, pero en su rostro había algo que no podía identificar. ¿Era miedo? ¿Arrepentimiento genuino? ¿O simplemente el entendimiento de que todo lo que había hecho ya no tenía remedio? La vi moverse, como si fuera a levantarse, pero en vez de eso, se quedó sentada, con las manos entrelazadas sobre las piernas. Su expresión era de un dolor tan evidente que me hizo cuestionar si alguna vez habíamos sido felices, si alguna vez todo lo que compartimos había sido real. Pero esas preguntas no importaban. Lo que importaba era lo que tenía frente a mí, la verdad que había salido a la luz, y nada de lo que ella pudiera decir cambiaría esa realidad. No sé qué esperar de ti ahora, Ana, le dije, mi tono más firme. No sé si alguna vez podré perdonarte, ¿cómo podría? Me has dado la peor de las traiciones. Y lo peor es que, no sé si alguna vez me volveré a ver de la misma forma, ¿cómo puedo confiar en ti? ¿Cómo podemos seguir después de esto? Ella abrió la boca, pero sus palabras no llegaban. Parecía como si se estuviera ahogando en sus propios sentimientos. Entiendo si no puedes perdonarme, Andrés. Entiendo que lo que hice está mal, y si me dices que esto no tiene solución, te lo acepto. Solo te pido que me escuches, que me dejes explicar, pero sus palabras se desvanecieron en el aire, como si ya no tuvieran poder para hacer que cambiara mi opinión. ¿Qué quieres explicar, Ana?, le pregunté, cortándola sin querer. ¿Qué lo hiciste porque te sentías sola, porque algo no iba bien entre nosotros? No hay excusas para lo que hiciste.
No hay ninguna razón válida que te permita hacerle esto a alguien que te amaba, a alguien que te dio su confianza completa. Cada palabra que decía salía de mi boca con una carga emocional tan fuerte que sentía que mi pecho se oprimía más con cada segundo que pasaba. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? No solo me traicionaste a mí, sino que destruiste la imagen que tenía de ti. Lo que tenemos no se puede volver a construir, Ana. Lo que hiciste fue un golpe mortal para nuestra relación. Ana intentó acercarse de nuevo, pero nuevamente me aparté. No quería que se acercara. No estaba preparado para escuchar más de sus explicaciones vacías. No estaba dispuesto a escuchar cómo iba a justificar lo injustificable. A lo lejos, la vi sollozar, y algo en mi interior me decía que debía calmarme, que debía entender que ella también estaba sufriendo. Pero todo en mí estaba roto. Cada pedazo de mi confianza, cada pequeña parte de mi esperanza en ella, había desaparecido. Y no podía ignorarlo. ¿Qué vamos a hacer ahora, Andrés?, preguntó, su voz más baja, más desesperada. Parecía que no sabía qué esperar de mí, como si me estuviera pidiendo permiso para seguir con su vida, para encontrar alguna forma de redención. No sé qué más puedo hacer para demostrarte que te amo, que estoy arrepentida. Solo quiero que me des una oportunidad. ¿Y por qué debería hacerlo, Ana?, le pregunté, mi tono firme pero lleno de dolor. Después de todo lo que ha pasado, ¿por qué debería creer en ti? ¿Qué garantía tengo de que esto no se repita, de que no me vas a hacer lo mismo de nuevo? Cada vez que me mire a los ojos, solo veré las mentiras que me has contado todo este tiempo. Vi cómo sus hombros se sacudían por el llanto, cómo las lágrimas caían sin cesar, pero algo en mi interior no me permitía sentir lástima por ella. El daño que me había causado era mucho más grande que cualquier intento de redención que pudiera ofrecerme. No quería ser cruel, pero no podía seguir viviendo en una mentira. No quería seguir con alguien que no era capaz de ser honesta conmigo. Lo siento, Ana, pero ya no hay vuelta atrás, le dije, con la voz rota, pero decidida. Te quiero, pero lo que me has hecho es irreversible. Ya no puedo seguir en esto. Necesito algo diferente, algo real. Y no sé si eso incluye a ti. Ella me miró, y en sus ojos vi una mezcla de desesperación y tristeza, como si todo lo que había construido a su alrededor se estuviera desmoronando ante sus ojos. Por favor, no me dejes, susurró, casi suplicando. No sé qué haría sin ti. Lo que hagas no es mi problema, Ana, respondí con dureza. Tú tomaste las decisiones, tú fuiste quien me engañó, y ahora tienes que enfrentarte a las consecuencias de tus actos. Yo también tengo que lidiar con las mías. El dolor en su rostro era palpable, pero no podía sentir compasión. No podía darme el lujo de sentir pena por ella. Había llegado el momento de poner fin a todo esto, de no permitir que las mentiras siguieran destruyéndome. Ana se quedó allí, sollozando en silencio, mientras yo me alejaba, sabiendo que ya no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada. El día siguiente fue el más difícil de todos. La casa estaba en un silencio espeso, casi insoportable, y aunque intenté mantenerme ocupado, el peso de la conversación anterior seguía latente en cada rincón. Todo en mí quería gritar, quería reclamar, pero había algo que me frenaba. Sabía que lo que había ocurrido ya no podía cambiarse, que las decisiones tomadas en ese momento no solo eran irreversibles para ella, sino también para mí. Lo que quedaba ahora era tratar de encontrar una manera de vivir con ello, de aceptar que había sido parte de un engaño que no había visto, que no había querido ver. Cuando Ana llegó esa tarde, no fue diferente a los días anteriores. Estaba en el umbral de la puerta, como si quisiera entrar, pero no se atrevía. Mi mirada era todo lo que necesitaba. No hace falta decir que su rostro no mostraba la misma confianza de antes. Ya no era la mujer con la que había compartido tantas cosas, la que conocía.
Ahora había una distancia insalvable entre nosotros. Cada palabra que ella pudiera pronunciar, cada intento de acercarse, solo aumentaba la brecha que nos separaba. Sin embargo, se acercó, lentamente, como si quisiera probar si aún quedaba algo que salvar. ¿Podemos hablar?, me preguntó, su voz llena de incertidumbre, de dolor, pero también de esa necesidad que sentí en sus ojos. No sabía si realmente quería hablar o si simplemente necesitaba algo que la hiciera sentir que las cosas aún podían arreglarse. Sin mirarla directamente, simplemente respondí, lo que sea que tengas que decir, ya lo sé. No hay nada que puedas decir que cambie lo que ocurrió. Ana se quedó ahí, parada frente a mí, como si esperara que mis palabras tuvieran el poder de derribar su mundo. Yo, sin embargo, no sentía más que una desconexión absoluta. No tenía ganas de escuchar más excusas, no podía permitirme sentir lo que solía sentir por ella. Aquella persona ya no existía en mis pensamientos, no después de lo que había hecho. Solo te pido que me escuches, por favor, insistió ella. Pero yo estaba más allá de las palabras, más allá de las promesas vacías que me había dado antes. Nada de lo que dijera podía devolverme la confianza, y mucho menos la imagen de lo que había sido nuestra relación. Escucharte, dije sin mirarla, pero con la voz firme, casi como si mis palabras ya no pudieran ser detenidas. Ya lo hice, Ana. Escuché tus disculpas, vi tus lágrimas, pero no cambian lo que hiciste. No cambian que me mentiste, que me ocultaste algo tan grande durante tanto tiempo. No cambian el hecho de que todo lo que creía sobre nosotros se desmoronó con una simple mentira, con una simple elección. Ella pareció retroceder un paso, como si mis palabras la golpearan. Y de alguna manera, eso me hizo sentir peor, aunque sabía que no había forma de suavizar lo que sentía. Lo sé, respondió finalmente, con un hilo de voz que apenas podía oír. Sé que te fallé, pero no sé qué hacer ahora. No sé cómo arreglar esto, pero te juro que estoy dispuesta a hacerlo. No quiero que lo hagas, respondí rápidamente, ahora mirándola fijamente. No quiero que intentes arreglar algo que ya está roto. No quiero que sigas haciendo esfuerzos inútiles por hacerme creer que esto puede tener una solución. Ya no puedo seguir con esto. Ya no confío en ti. Hubo un largo silencio entre nosotros, uno que se llenó de esa incomodidad que solo ocurre cuando el daño es irremediable. Ana no decía nada más. No podía. Sabía que ya no había nada que pudiera hacer, que ya no había lugar para palabras bonitas, para promesas rotas. He decidido lo que voy a hacer, continué, mi tono decidido. Creo que ya no queda nada entre nosotros. Lo que había se destruyó hace mucho tiempo, y aunque me duela decirlo, creo que la única manera de seguir adelante es tomar caminos separados. Ana me miró, y por un momento, pensé que iba a decir algo, que iba a intentar convencerme de que tomara otro camino, de que le diera una oportunidad. Pero no lo hizo. En lugar de eso, vi cómo su rostro se suavizaba por completo. Como si ya hubiera aceptado, como si estuviera comprendiendo que, después de todo, yo tenía razón. No había marcha atrás, no había vuelta a lo que alguna vez tuvimos. Entonces esto es todo, me preguntó, sus ojos fijos en los míos, como buscando algo que no estaba seguro de encontrar. Sí, respondí sin dudar. Esto es todo. No sé cómo pasó, ni por qué. Pero ahora sé lo que tengo que hacer. Tengo que seguir adelante. Y, por doloroso que sea, creo que lo mejor para los dos es que no sigamos juntos. Lo dijo en un susurro, como si sus palabras se deshicieran en el aire. Te amo, Andrés. Te juro que te amo, pero, entiendo lo que dices. Entiendo que no puedo seguir esperando que me perdones por algo que no tiene perdón. Sentí un nudo en el estómago al escuchar sus palabras. Era como si, en ese momento, ella finalmente hubiera entendido lo que tanto me había costado aceptar. La verdad ya no podía ocultarse.
A pesar del dolor, de la rabia, de la tristeza, había algo dentro de mí que también sabía que, de alguna forma, era lo mejor. No podía seguir viviendo en la mentira, no podía seguir esperando que algo que ya había terminado volviera a ser como antes. Me levanté lentamente del sillón, sintiendo como cada paso me alejaba más de lo que una vez creí que era mi vida. Tengo que irme, le dije, mirando por última vez a la mujer que había sido mi compañera, pero que ya no lo era. No sé qué pasará ahora, pero esto es lo que tengo que hacer. No sé si te irás o si te quedarás, pero yo necesito un tiempo lejos de todo esto. Ya no puedo estar aquí. No más. Ana no dijo nada más. Se quedó allí, parada, observando cómo me alejaba. No había gritos, no había lágrimas más que las que ella ya había derramado. Sabía que no había necesidad de más palabras. Yo ya había tomado mi decisión. Me dirigí hacia la puerta, sentí el aire frío de la calle cuando la abrí, y sin mirar atrás, la cerré detrás de mí. No sabía qué futuro me esperaba, pero ya no podía quedarme ahí, esperando algo que nunca llegaría. El final ya estaba escrito, y el único camino por delante era avanzar solo.